Buenas tardes, a nombre de IDA Academia, les damos la bienvenida a una nueva transmisión de Viernes Dentales. En esta ocasión, contamos con un invitado de honor, el doctor José Luis Castellanos, quien es cirujano dentista graduado con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en epidemiología bucal de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Cuenta con un postdoctorado en medicina oral e investigación clínica de la Universidad de Pensilvania y realiza práctica dedicada a la medicina oral y periodoncia en León, Guanajuato, México. El día de hoy estaremos abordando el tema bruxismo en la época del coronavirus. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de IDA Academia y por supuesto a que compartan esta transmisión con útil información. Recuerden que pueden estar enviando sus preguntas para que nuestro invitado tenga bien despejar todas sus dudas. Esta conferencia está patrocinada por Ideas Dentales. Les recordamos además que esta charla tiene un valor curricular de 2 horas para socios ADM, así que los exhortamos a que envíen sus datos al link proporcionado en la transmisión de Facebook. Esto para tener protección de datos confidenciales. Si ustedes nos acompañan desde Zoom, quedan registrados sus datos automáticamente. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Adelante, doctor José Luis. Adelante, doctor, lo escuchamos. Qué bueno, ya estamos aquí. Y ahora, ¿cómo entro a mi presentación? Ya estamos ahí. Qué gusto me da estar con ustedes. Aparentemente es difícil unir dos situaciones, una técnica, el bruxismo, y otra técnica social, biológica, psicológica, como es el coronavirus. Pero créanme, sí lo tiene y lo tiene mucho. Si ustedes están poniendo atención a los letreros que yo tengo ahí, dicen lo mismo, dice bruxismo, la alteración muscular de origen central. O al revés, manifestación central con representación muscular o con repercusión muscular. Esto quiere decir que el sistema nervioso está involucrado 100% en la manifestación del bruxismo. No se ve tu pantalla. ¿No se ve la pantalla? ¿Y entonces? Señorita, ¿cómo entró a la pantalla? ¿Qué hago? Doctor, por favor, ¿Cómo presione meto la pantalla? Presione compartir pantalla dentro del menú para que podamos visibilizar. Sí, gracias. Pues es que ya la habíamos compartido. Pero ¿dónde está? Compartir pantalla, aquí está. Ok. Perfecto, Sí doctor, ya lo vemos, muy bien. Entonces ya, retomamos rápidamente la situación. De manera breve decíamos, el bruxismo básicamente es un problema del sistema nervioso, no es un problema dental. Y esto es importante de diferenciarlo, porque si seguimos atendiendo exclusivamente los problemas dentales o articulares sin considerar que su origen está en otro sitio, vamos a tener limitación de tratamiento, vamos a tener limitación de resultados y nunca vamos a poder establecer curas a nuestros pacientes. Aquí estamos. Es fácil decía yo, de que esto se relacione, pero desde una vez vamos a aclarar qué sí es bruxismo y qué no es bruxismo. Muchos de mis colegas, muchos de mis compañeros confunden lo que es signos y síntomas con bruxismo, y esto no es. Y entonces arriba tenemos la definición. 1, es un sistema es un problema del sistema nervioso central, es una desregulación de la función neurológica y que está altamente asociado, directamente asociado con las manifestaciones de la conducta. Ese es el modelo que nosotros presentamos, es un modelo que creamos en la época en que laborábamos para la Universidad del Bajío, para la Universidad La Salle Bajío, donde se ven dos grandes grupos, todos ellos relacionados con el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso que tiene que ver... ¿Cómo quito esta pantallita? No.
Es que no, ¿cómo la quito? Ah, ya, con el sistema límbico, ¿de acuerdo? Es que no sé si a ustedes les estorba igual que a mí. Con el sistema límbico. En el sistema límbico es donde están nuestras emociones, nuestras motivaciones, todo aquello que nosotros recordamos, todo aquello que nos hace sentir. Y en la parte del sistema nervioso autónomo está lo inconsciente. Pero todo esto está altamente relacionado. No. Deja las flechas de la izquierda. No. ¿Qué pasa? ¿Aquí? Ahí está. Te faltaba esto. Sí. Que tiene que ser Aquí en el centro, ¿en dónde? Sí. Ok. Todo está esto relacionado con los centros nerviosos motores, que son al fin y al cabo los que van a hacer que nuestra mandíbula funcione. Es un problema de músculos, no de dientes. Nuestra mandíbula funcione y entonces se vean situaciones de apretamiento o inclusive manifestaciones que no necesariamente tengan que ver con la presencia dental. Tenemos dos manifestaciones importantes que se originan de la misma manera, pero que no es lo mismo. El bruxismo nocturno y el bruxismo diurno. En el bruxismo se presentan otra vez, en ambos, las manifestaciones que tienen que ver con la conducta. Así que si nosotros queremos realmente tener una aproximación global para solucionar el problema de bruxismo, tenemos, por supuesto, como dentistas, que hacernos responsables de los daños que esto causa. Pero si intentamos una aproximación absolutamente global de las cosas como deben ser, tenemos que ver lo de arriba, la conducta, y tenemos que ver lo de abajo, las manifestaciones, que no siempre van a ser sobre los dientes. Si nos vamos a una definición, inmediatamente nos encontramos ahí arriba. Es una desregulación involuntaria del sistema nervioso central que tiene que ver con la conducta y que presenta una manera circadiana. Esto quiere decir, hay manifestaciones de día y manifestaciones de noche, cada una es plagadas o impregnadas por diferentes aspectos como qué tan frecuente es, qué fuerza tiene, cuánto dura, cuáles son los horarios. Bien, entonces, siguiendo hablando de la situación del COVID-19, pues por supuesto que hay un síndrome bien identificado de lo que es la cuarentena. Y todo ello viene apoyado u originado por la situación de miedo, ¿sí? Entonces, todas lo que sean emociones negativas van a provocar estrés, fatiga, pánico, y como dice ahí, puede ser peor que la propia enfermedad del coronavirus, ¿sí? Y la razón es que vamos a tener que estar confinados, tenemos este temor de ser contagiado. Si somos contagiados, ¿cómo nos va a mirar la gente? Hay falta de información confiable. Ustedes saben que desgraciadamente en el país no existe una realidad que nos pueda ayudar a tomar decisiones como ciudadanos o como dentistas, ¿sí? Y la parte personal o familiar financiera. Todo esto trae una situación muy importante que repercute en lo que es nuestra condición como personas individuales y como personas en sociedad, como personas en grupo. Y esto se refleja, ya todos tuvimos una pequeña briga dentro de la casa, un conato de desconcierto y que a nosotros mismos nos sorprende que cómo es posible que podamos reaccionar de esta forma. Bien, regresando a una parte más odontológica, nosotros estamos muy preocupados en la parte clínica de lo que está pasando con nuestros pacientes. Pero a veces no llegamos a identificar que hay dos tipos de bruxismo. Un bruxismo de sueño o nocturno y un bruxismo de vigila o diurno. Esto tiene que ver con el qué, pero no estamos abocados en nuestras decisiones a las causas. Y esto es muy importante. De otra manera, nuestros pacientes no los vamos a poder manejar de una manera holística, de una manera completa. Es muy importante que observen este pequeño letrerito que dice que ambas manifestaciones pueden ser con la participación o
con la ausencia dental. ¿Por qué? Porque el bruxismo no es un problema dental, el bruxismo, como dijimos, es un problema muscular. En el futuro, nuestros estudiantes, nuestros profesionistas, en la medida en que vayan llegando gente con este tipo de información a las universidades, en el currículum escolar va a estar reflejado, ¿verdad?, esta palabra, neuroetología. La etología tiene que ver cómo es el comportamiento de las personas. Y créanme que tiene que ver mucho con nuestra actividad como dentistas diario. Lo pongo simple: placa dental, control de placa dentobacteriana, participación del paciente, asiduidad a la consulta, compromiso adquirido por el paciente por todas estas cosas. Compromiso por el paciente por todos estos detalles, hacen que tenga que ver cómo se comportan o cómo no se comportan la gente, cómo participa o no participa, cómo los motivamos o no motivamos. Es increíble que no sea más extenso los programas en psicología o en psicología aplicada en cuestión del control del dolor, porque esto, si nosotros podemos educar, pero motivar, si nosotros podemos convencer e integrar a los pacientes, nos abre mecanismos de mercado que no estamos explorando y hace que se creen mecanismos de fidelidad del paciente hacia nuestros consultorios. Mientras solamente ofrezcamos servicios dentales sin un apoyo de empatía, sin un apoyo de comprensión, sin un apoyo de tolerancia hacia los pacientes, va a ser muy difícil que tengamos los volúmenes deseados que tenemos del paciente. Bien, si nosotros nos vamos a ver cuáles son todos los estímulos que producen estrés, nos damos cuenta que son muchísimos. En este momento son muchos. El estrés lo definimos como aquel momento, bueno, el estrés en sí es una sobrecarga. Se me acumuló la chamba, se me acumuló la presión, se me disminuyó el amor, se me disminuyó el dinero, es una demanda. Y nosotros no tenemos de manera física, de manera intelectual, capacidad biológica, capacidad emocional para resolverlo. Y entonces empezamos de alguna manera a acumular todas estas tipos de situaciones. Si ustedes van leyendo los 10 puntos que están ahí demarcados, se darán cuenta que forman parte de nuestra vida común y corriente. Pero en tiempos de coronavirus, probablemente muchos de ellos estén ahí, pero presentes, ¿no? El número 5, que habla de aislamiento y confinamiento, por supuesto. Los intereses que no se están cumpliendo, el no conseguir buenas relaciones laborales o familiares, impide los despidos, hará que mucha gente entre a estados realmente de estrés que le produzcan daño, que le produzcan aspectos reactivos y que no vayamos a todos estar muy bien a corto y a largo plazo. Afortunadamente, cuando tú te enfrentas a situaciones de estrés, produces ahí una indemnidad y te haces refractario, o te adaptas y puedes ser inteligente para poder solucionarlo, o de plano declinas y es cuando se vienen otro tipo de situaciones. El bruxismo no debe ser considerado como un desorden, sino como una alteración del comportamiento. Y esto es importante porque el comportamiento es modificable. Y entonces tenemos mucha oportunidad de poder corregir aspectos de comportamiento que se reflejen en todos los aspectos que hace rato mencioné, pero ya enfocados al problema de bruxismo, poder corregir que el paciente sea una persona que esté utilizando de manera excesiva, con una hiperfunción, su musculatura, y entonces nuestros tratamientos puedan ser más eficientes, más duraderos, y que sean esos correctivos, porque hasta ahorita, si nos damos cuenta y somos críticos, todos los esfuerzos que hace el ortodoncista, el rehabilitador, el cirujano, si es que atiende ATM, el propio periodoncista cubriendo raíces, todos son paliativos, no son necesariamente correctivos, puesto que no están atendiendo a la causa, están atendiendo a los efectos.
Tenemos factores psicosociales, neurobiológicos y genéticos, como ven ustedes en la parte inferior, que están influyendo en toda una variedad de situaciones, que van desde la felicidad hasta el temor, disgusto y vergüenza. Todo depende de cómo nosotros estemos hechos, de qué barro estemos formados o de qué barro queramos ser formados para que estos estén en un área de mayor placer o en un área de mayor sufrimiento. Y entonces, pues, cada quien va escogiendo. Esto no es permanente, todo es corregible, siempre y cuando nos acerquemos a las fuentes que nos puedan solucionar. Y siempre y cuando desde la parte dental nosotros también derivemos a nuestros pacientes a quien quiera o pueda solucionar estos problemas. Desde el punto de vista de ser racional, no se pueden solucionar los problemas. Tenemos que recurrir a toda aquella parte de nuestras emociones, pero son corregibles. Ok. Para entendernos un poco más, veamos unos aspectos neurológicos. Cuando nosotros tenemos un paciente bruxista, en nuestro sillón, ya dijimos, hay ritmos circadianos, hay manifestaciones circadianas. Primero tenemos que saber qué tipo de bruxista es, diurno, nocturno, y hay algunos que son mixtos. Y tenemos que saber que para esa manifestación están ocurriendo asociaciones de la corteza cerebral y áreas que son subcorticales y que todas ellas están influyendo, particularmente, ¿verdad?, el sistema límbico y lo que tiene influencia sobre el sueño y finalmente sobre la fisiopatología muscular. Estas pequeñas áreas chiquitas, esas en rojo, que están marcando el sistema límbico y particularmente en rojo, de un lado el hipocampo y del otro lado la amígdala, pequeños elementos son los que nos hacen poder ser y tener una vida tranquila, etcétera, o una vida angustiante, o una vida con satisfacción, o una vida con reclamo y problemas que por esa falta de satisfacer nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades financieras, nuestras expectativas, nos causan alteraciones de la conducta y empezamos a sufrir. Dice, hay una neurotransmisión que va directamente hacia el músculo estriado. Bueno, ahí está la masticación y vamos a ver que algunos pacientes son bruxistas, pero también se va hacia el músculo liso. Y es cuando empezamos a hipersecretar y empezamos con tener la presión alta y empezamos a tener problemas de gastritis, empezamos a tener otros músculos que no sean los masticatorios y empezamos a tener dolor de espalda, dolor lumbar. Todo ello sigue siendo parte... Perdón. Pero ¿por qué, señor? Ya, ahora sí. Perdón, yo apago el teléfono y se sigue conectando. Y pueden ser parte de estos cambios que nosotros vamos teniendo. Bien, así está nuestro cerebro. Este es nuestro cerebro. Tenemos una parte muy, muy antigua que se llama rinoencéfalo. Es el que está, rino viene de nariz. Es la parte encefálica la más primitiva, está en todos los animales. Tiene que ver con la parte olfativa, con la parte de respuesta inmediata. El rinoencéfalo interviene cuando nosotros acercamos la mano hacia algo caliente y la retiramos inmediatamente. Después viene el cerebro emocional, que es ya una evolución de los humanos y de algunos animales, donde está representada por el sistema límbico y cuando establece cambio con la corteza, intercambio con la corteza, se dan todas estas manifestaciones que corresponden mucho al ser humano. Pensamiento, ideas, arte, imaginación. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué pasa? ¿O eso qué significa ya en el bruxismo y en odontología? Bueno, la parte de la neocorteza, que es la que nos da la inteligencia, tiene que ver con el control, con la reflexión, tiene que ser con ser gente decente, pero también eso hace que muchas veces podamos fingir, podamos aceptar, podamos tolerar en el sentido de
de tener que hacer algo que no queremos, y entonces, de repente, cuando nosotros vamos a dormir, esto se destapa a través del sistema límbico. Y entonces es donde empezamos a librar nuestras batallas de día y nuestras batallas de noche. Porque muchas veces cuando sonreímos para alguien, llega una persona que no deseamos mucho, somos capaces de fingir. Sin embargo, engañamos a todos menos a nosotros mismos y el sistema límbico va acumulando elementos, va acumulando carga, déjenme decirlo así, va acumulando rencor que por las noches se destapa y en algunas personas provoca apretamiento. La parte subconsciente, decíamos, es la parte primitiva. Pero el problema es que nos quedamos con esa parte emocional y mientras no se pueda modificar, es modificable, ya lo aclaramos, mientras no se pueda modificar, muchas veces nos va a producir enormes beneficios y otras tantas nos va a producir daños. Si es que consideramos que el daño, si el bruxismo es un daño. Siendo más específicos entonces en el sistema límbico, aquí hay dos enormes situaciones, aprendizaje y recuerdo. ¿Y esto qué significa al final del día? Pues significa que vamos a tener reacciones y emociones que pueden ir como aquella película de Charlton Heston que hablaba sobre la vida de Miguel Ángel, que puede ir, de Miguel Ángel, que iban del éxtasis a la agonía y así nosotros podemos ir. La situación, y eso que está encuadrado, es que de alguna manera vamos a involucrar también a nivel subcortical a elementos motores, los ganglios basales. Y estos ganglios basales durante el día nos van a traer apretando y durante la noche nos van a traer con hipermovilidad muscular. Muchas de las veces, ¿verdad?, con efecto directo sobre los dientes y los tejidos de soporte. Esto es lo que pasa con el comportamiento. En la niñez es donde se nos forma, ya sea por el tipo familiar, una relación afable, una relación impositiva, una familia machista, una mamá abnegada, una mamá al contrario, no abnegada, lo que aprendemos en la escuela, la propia religión influye mucho, con quién nos juntamos, etc. Y eso nos va dando experiencias, actitudes, valores, y vamos aprendiendo a aceptar cosas y vamos aprendiendo a rechazar otras. Vamos aceptando los castigos y vamos teniendo también que sufrir los rechazos o manifestándolos nosotros mismos. Pero el temperamento no es destino. Todo esto es modificable y en nuestros pacientes esto se puede cambiar. Lo que pasa que en todos ellos o en todos nosotros que no hemos resuelto nuestros problemas adecuadamente, nuestros sentimientos terminan arrasando a nuestra racionalidad. Y entonces hacemos excelentes guardas que son necesarios, pero no son completos. Son imprescindibles, pero no son resolutorios de la situación de apretamiento. Terminamos dando relajantes musculares que son convenientes, pero que no resuelven el problema. O terminamos haciendo cirugías de la articulación que quitan alguna sintomatología, pero no resuelven la situación. Terminamos colocando coberturas radiculares y utilizando aloinjertos o autoinjertos y cubrimos las raíces, pero estamos haciéndonos cargo de los efectos, no de las causas. Hay que aprender a trabajar de manera interdisciplinaria. Bien, cuando hablamos de bruxismo tenemos que tocar la parte del sueño y tenemos que tocar también la parte diurna. El sueño, quiero regresar. Durante el sueño están estos tipos de movimientos masticatorios que se dan de manera normal, típica. Hay movimientos rítmicos de los músculos de la masticación y también movimientos típicos rítmicos de la mandíbula. No necesariamente para llegar a tomar contacto. Es una necesidad que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida. Y hay dos elementos, o última parte que dejé visible, que son la parte REM y la no REM, que tiene que ver con movimientos, se llaman así porque se manifiestan en ese momento unos movimientos rápidos de los ojos.
A donde quiero llegar es lo siguiente. Como aquí dice, en las fases no REM se producen microdespertares. Y estos microdespertares tienen que ver, son típicos con hiperactividad muscular, hiperactividad simpática, el tipo de sueños que tenemos, pero esta actividad muscular, cuando está exagerada, cuando es repetitiva, cuando es intensa, produce daños articulares, produce daños dentales. El sueño, tenemos varios tipos de trastornos, etcétera, etcétera, pero hay unos, las parasomnias, y hay otros, los problemas asociados a complicaciones respiratorias, que nos llevan a un incremento cualitativo y cuantitativo de los microdespertares. Y ya dijimos, los microdespertares están asociados a su vez a hiperactividad muscular. Entonces, otra vez, se dan cuenta que si ponemos un guarda del tipo que sea, si damos un relajante muscular, si damos un tranquilizante, mientras no logremos cambiar la respuesta inconsciente, mientras no tengamos influencia en otro tipo de elementos a nivel subcortical, nunca vamos a resolver la situación completa. No quiero decir con esto que no estamos actuando bien, pero no estamos actuando completo. Estos son todo el ejemplo de las parasomnias y sigo insistiendo. Sigue habiendo microdespertares que son incrementados y que además son con una intensidad, hablando de duración y de fuerza, mucho más manifiestos que cuando solamente tenemos un sueño tranquilizador. Y en el bruxismo del sueño está altamente manifestado el comportamiento. Hablando tantito de bruxismo nocturno, aquí están los movimientos que se presentan. Hay elementos neuroquímicos que también van a estar presentados o en mayor cantidad o con mayor secreción y duración y presencia que afectan nuestro tipo de actividad muscular y con ello también se incrementan los microdespertares que terminan no solo causando los daños que hemos mencionado, sino también teniendo sueños que no son reparadores. Así que a donde nos tenemos que dirigir es a esta parte, al sistema límbico, a la conducta subconsciente. Pero esto lo hacen situaciones, como ya veremos un poquito más adelante, otro tipo de terapias, otro tipo de apoyos, inclusive la terapia individual que nosotros podamos ir dando a nuestras manifestaciones. Así que si nosotros actuamos sobre esta zona, sí vamos a poder controlar o tratar al bruxismo. De otra manera, esto se va a volver muy complicado. En blanco están las funciones normales versus cuando estamos enfrentando alteraciones de sueño. Y entonces nos damos cuenta que los movimientos mandibulares y los movimientos de la musculatura se ven altamente afectados, altamente incrementados. Si hablamos de bruxismo diurno, no es lo mismo, ambos tienen apretamiento. Otra vez, ahí va el comportamiento, ¿sí? Y están necesariamente asociados a problemas psicológicos. Así que si tenemos balance psicológico, podremos evitar el bruxismo. Si no tenemos balance psicológico, el mejor de los guardas, la mejor de las rehabilitaciones, no van a poder controlar. El mejor de los tratamientos ortodónticos, la mejor planificación de cirugía ortognática, no lo va a poder controlar. Y esto, si verdad, vemos que es una contracción, dijimos, involuntaria. No te das cuenta, porque si te das cuenta, dejas de hacerlo. Cuando se vuelve esto consciente, lo dejas de hacer. Pero mientras sea inconsciente, va a estar manejado por el sistema límbico y nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estimulando y podemos entonces, con el tiempo, causar daño. Así que cuando nosotros veamos a alguien la próxima vez con bruxismo diurno, hay que tratar de ver cuál de estas posibles diagnósticos psicológicos tiene, ¿sí? Depresión, porque nosotros encajonamos todo en la cajita del estrés. Es que tiene estrés. No.
¿El estrés qué le está causando? El estrés, ya dijimos, no puedes tú hacer frente a los problemas. Y entonces pasan varias cosas, unas pueden ser buenas, otras pueden ser nocivas. Pero caemos en estados psicológicos que habrá gente, habrá especialistas que puedan resolver. También nosotros participamos, porque hay autoparticipación y autocura, dependiendo del sistema de lo que queramos hacer. Pero por lo pronto tenemos que integrar este tipo de conceptos, este tipo de consideraciones para poder resolver la situación global de nuestros pacientes y canalizarlo con el especialista que pueda hacer. La inteligencia emocional, la creación del temperamento, tiene que ver mucho en todos estos pacientes nuestros y tenemos que llegar a definiciones. Mientras el paciente se encuentre en una zona cómoda, las cosas van a estar bien y vamos a tener equilibrio. Cuando el paciente sale de ese ambiente de confort, sale de lo conocido, llega una situación nueva como es la pandemia actual que tenemos, nos volvemos reactivos y empezamos a tener manifestaciones psicológicas, si no es que psiquiátricas. El sentimiento siempre va a arrasar con la razón, siempre. La inteligencia emocional comparada con el coeficiente intelectual tiene que ver mucho con el sexo masculino-femenino, y aquellas personas, no nos vayamos a creer mucho que somos muy inteligentes, somos muy poco sensuales. Y aquellas personas que tienen una inteligencia emocional muy fuerte, bueno, pueden ser muy aceptados socialmente, pero de todos modos tienen en contra que son gente reactiva, muy altamente reactiva. Lo mismo sucede con las mujeres, ¿sí? Aquellas que son muy inteligentes tienen cosas a su favor, pero tienen cosas en contra. Muchos le tememos a las mujeres que son muy inteligentes, ¿sí? Y en la parte de inteligencia emocional, miren nada más, tienen tanta autoconfianza que son las mejores compañeras sexuales, ¿cómo ven? Pero también cuando vienen todas esas partes ya de la inteligencia emocional, tenemos problemas y podemos caer fácilmente en situaciones que no nos convienen, que nos afectan mucho y que pueden complicar nuestros propios tratamientos dentales a cualquier nivel. Entonces, por favor, no empujen, termino con esto, la parte de bruxismo diurno, y este es el modelo que estamos siguiendo. Sí, hay daños, pero no son la enfermedad, es la sintomatología que se tiene. Bien, si nos vamos ya a poner bien metidos y aceptando bien estas situaciones, tenemos que darnos cuenta que hay propuestas mucho más modernas, mucho más actuales, y que todo aquello que se habla de que no es que es una discrepancia dental, no es que es un problema de falta de contacto, no es que la falta de tal, no digo que esto no tenga que ayude de alguna manera, pero no son las causas. Estos son la forma en que los dentistas hemos aprendido a ir resolviendo los problemas, pero atendiendo los efectos. Ahora tenemos que pensar también en las causas si queremos ayudar a nuestros pacientes. De otra manera, no estamos cumpliendo bien con todo aquello que significa una adecuada evaluación, semiología, un adecuado dar nombre a las enfermedades y una adecuada terapéutica. Vamos a tener ahí nuestros problemas y nuestros errores. Tengo que decirles algo hablando de esto de semiología, nosología y terapéutica. Es cierto, hay apretamiento muscular en bruxismo por un problema de comportamiento, pero vean el listado de otro tipo de enfermedades, de otro tipo de situaciones donde también están manifestándose el apretamiento muscular y no se pueden resolver de la misma manera, no se deben atender de la misma forma. Cuando nosotros vemos en nuestros pacientes que hay desgaste, lo único que estamos viendo es atrición, pero esa atrición está dada por diferentes reacciones, incluida bruxismo. Así que nunca que veamos un diente con desgaste, sigamos diciendo, es que tiene bruxismo. No, puede tener bruxismo, pero puede tener cualquier otra serie de problemas como la lista que les estoy poniendo ahí al lado
derecho de la pantalla. Todos ellos, bruxismo o todas esas alteraciones de hiperfunción muscular, por supuesto, producen daños a nivel de diente, músculos, en nuestro aspecto, en nuestras facies, en las mucosas, etc. Y requieren de nuestra participación. Esa no está negada. La invitación que hacemos es que podamos valorar mucho mejor estas cosas. Cuando veamos dientes con afracción, atrición, erosión, nada más podemos decir eso, que tiene atrición, afracción, erosión, pero no podemos decir que es bruxismo hasta que hagamos una evaluación completa. Todos estos cambios de desgaste que tienen los dientes pueden tener diferentes niveles. Por otro lado, y esto es algo que creo que es muy importante de mencionar, la atrición ni siquiera es un signo patognomónico de bruxismo porque ya dijimos que existen otras enfermedades importantes. Dice, este proceder no segrega lesión de la enfermedad. Si seguimos diciendo que la atrición es bruxismo, pues todo lo encajonamos, todo lo ponemos en el mismo nivel y es distinto que podamos nosotros, como dice la segunda línea, segregar diagnóstico y tratamiento, que podamos nosotros identificar bien qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Los odontólogos seguimos insistiendo en que es diente. La evidencia dice que es el músculo. Y yo no sé si Bernard Shaw tenga razón. Dice algo así más o menos. Esté precavido del conocimiento falso. Es mucho más dañino que la ignorancia. ¿Sí? Entonces, insistimos. Enfrentamos con bruxismo un problema del sistema nervioso autónomo que está disregulado y que tiene que ver mucho con la conducta. Y nuestra esperanza es hacer cambios en la conducta de nuestros pacientes. ¿Esto es posible o no es posible? Claro que es posible. Aquí nosotros proponemos 3 áreas para poder trabajar. La primera, diagnostiquemos. Sepamos qué es esa enfermedad. ¿Cuál es de todas las posibles enfermedades esa que tiene que ver con bruxismo? El segundo punto, sí, compensemos los daños, utilicemos nuestras guardas, utilicemos nuestras rehabilitaciones, utilicemos nuestros relajantes musculares, nuestros tranquilizantes, pero teniendo en cuenta que ya sabemos por qué estamos viendo una dentadura con desgaste o simplemente una cara con mucho dolor miofacial. Y el tercero, hay que estar en contacto con estas personas. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando problemas de conducta que pueden variar inmediatamente. Entonces hay que estar viendo la intensidad, la duración, todas esas características que yo les pongo ahí. Y los electromiógrafos son muy buenos elementos. Quizá en el futuro van a pasar a ser elementos muy utilizables en la práctica de la odontología. Y nuevamente, mientras no modifiquemos el comportamiento, no vamos a tener pacientes en odontología que quieran resolver su bruxismo, en odontología que quieran regresar a la consulta por compromisos, en odontología que tengan motivación para el control de placa, en odontología para que tengamos control de los miedos y temores que existen en la práctica. Bien, ¿por qué es indispensable determinar el origen? Bueno, si hablamos del tratamiento y el control, mientras no sepamos qué origina algo, cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a tratar y cómo lo vamos, ¿verdad?, a disminuir al menos, preferentemente controlarlo. Cómo vamos a establecer tratamiento a largo plazo o cómo vamos a mejorar el pronóstico de las propias acciones que nosotros hagamos y no nos estén perforando los guardias, no estén dañando las restauraciones que ya colocamos. Para el bruxismo diurno hay que ver cómo hacemos que el paciente acepte manejo psicológico o cómo hacemos que disminuya sus angustias, la preocupación. En el bruxismo nocturno, ¿qué problemas del sueño
pueden existir. Hay clínicas actuando en el presente en todas las grandes ciudades, hay clínicas sobre problemas del sueño, donde están llevando a cabo exámenes mucho más complejos, conocidos como polisomnografía, no vamos a hablar de eso, nada más lo estoy mencionando, que pueden identificar perfectamente al individuo sobre qué tipo de alteración de sueño tiene, y algunas de ellas pueden estar relacionadas con apnea y otras pueden estar relacionadas con parasomnias, y ahí nosotros nos vamos a ver muy beneficiados si estos diagnósticos se hacen. Los problemas del sueño, ¿cuáles son los que hay? Ya decíamos, son muchos. Y otras razones de apretamiento que no solo el bruxismo. Ya habíamos mencionado varias de ellas en el segmento anterior. Bueno, nos toca actuar ya después de haber referido al paciente con un especialista que ayude en los problemas de conducta o haberlo motivado a que intente a través del autocontrol a mejorar la situación. Y nos ponemos a trabajar y hacemos todo lo que nosotros sabemos hacer muy bien, pero ahora ya de una manera complementaria a estar relacionado con el origen de las situaciones. Todo es posible de corregir. Estas personas han permanecido así porque han tenido un soporte psicológico adecuado. No nos hemos conformado exclusivamente con la parte de cirugía plástica periodontal y con la parte de rehabilitación. Este es un paciente de 13 años que está estable, pero mantenemos contacto con el psicólogo. Bien, entonces, tenemos que acostumbrarnos, como en otras áreas y en otras actividad profesional que ya realizamos en odontología, a trabajar de manera interdisciplinaria. A trabajar con otras personas, y aquí a lo mejor algunos son nombres nuevos: los somnólogos, los kinesiólogos, los geriatras. Son gente con las que tenemos que aprender a trabajar en vista de que esto está relacionado con el comportamiento. Y la terapia tendrá que ser una reflexión constructiva, porque no podemos cambiar, no queremos mejorar toda nuestra visión de atención si no entramos a producir cambios en el comportamiento. Nosotros aquí tenemos varias situaciones. Podemos reducir el estrés a través del apoyo profesional o a través de la propia participación del paciente. Podemos tener higiene del sueño. Ahorita les digo qué es eso de la triple P. Me faltó una R. Y las técnicas de modificación del comportamiento. Reducción del estrés, la autosugestión, relajación, meditación. Esto es algo que el paciente puede hacer fácil. Hay muchos lugares donde actualmente están siendo apoyados, y hay grupos. Disociación de roles, poner bien los puntos sobre las IES, como entre las relaciones personales, profesionales. Saber manifestar bien nuestras manifestaciones hedónicas, qué es lo que nos gusta, y lo lúdico, qué es lo que queremos hacer para estar relajado. La terapia del sueño, horario, actividad física, relajación mental. Y aquí está lo de las 3 P's, ¿sí? Plates, hablamos de guardas. Pep Talk significa un pequeño rollo, plática con el paciente, y la última P es de pills. A veces hay que ayudar a los pacientes con otro tipo de cosas, pero es parte de un todo. Y tenemos técnicas conductuales, de psicoanálisis, de hipnosis, de atención neurológica, que los especialistas pueden dar en apoyo a la función de nuestros pacientes. Pero también tenemos técnicas de autoparticipación, respiración profunda, meditación. La meditación es una indagación en la cual estás tú contigo. La autoconciencia. No encontré la traducción y lo dejé como estaba. Mindfulness, que significa, ¿verdad?, que te hagas cargo de tus problemas y que los resuelvas. Porque mucha gente estamos acostumbrados a culpar a terceros, a culpar al ambiente, a culpar al creador de las cosas que nos pasan sin querer resolver. Recibimos vejaciones, no recibimos reconocimiento, no recibimos la paga justa, pero siempre lo hacemos culpando a alguien más. No. Nosotros somos dueños de nuestra propia futuro, de nuestro propio presente.
fundamentado probablemente en el pasado, que siempre es modificable. Y entonces ahora entienden muy bien el esquema original que yo les presentaba y hacemos una revisión. Me dijeron que me tomara yo 45 minutos. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del sistema nervioso autónomo, de los sistemas subcorticales. Hemos estado hablando de lo que es consciente y de lo que es inconsciente, de cómo el sistema límbico influye sobre el sistema neuromuscular, provocando una hiperfunción, que el sistema límbico es nuestra cajita donde guardamos todo para bien y para mal, es donde explotan nuestras emociones de felicidad y es también donde explota nuestro rencor. Que el bruxismo es un problema de comportamiento, pero que como está relacionado con la conducta, esta es modificable. Muy fundamentada en las épocas de la niñez, pero puede irse mejorando, puede irse modificando y podemos nosotros tener cambios que repercutan en la condición general del individuo, en el bienestar general del individuo, inclusive en el control del bruxismo. Hablamos que hay dos ritmos circadianos, el bruxismo diurno y el nocturno, y que hay otras manifestaciones que también están manifestándose por el apretamiento, que tenemos que diferenciar muy bien de cuál es la causa, cuál es la razón por la cual nuestro paciente aprieta y cuál es el efecto, y estar ubicados en qué es lo que estamos atendiendo en ese momento. ¿Estamos ubicados en la causa o solamente estamos ubicados en el ejemplo, como desgraciadamente ha sido tradicional en la odontología? Y que tenemos que aprender a valorar y a manejar de manera interdisciplinaria a nuestros pacientes para poder solucionar este problema que seguramente con los cambios que vamos a tener, no solo de la enfermedad, esta va a pasar, pero va a venir otra. Vamos a tener una situación más grave que es la globalización, en la cual la información produce beneficios, pero también produce angustias, la información masificada, los cambios financieros masificados, los cambios culturales masificados, la eliminación de fronteras a través de todo lo que son internet y redes sociales, que hace que probablemente se vengan tiempos mucho más difíciles de enfrentar, mucho más difíciles de adaptarnos y mucho más difíciles de solucionar. Espero haberlos no convencido, pero sí evidenciado que el bruxismo no es desgastar dientes. El bruxismo es un problema que tenemos aquí arriba, en el tercer piso, en la parte no cortical, la cual afortunadamente a través de nuestra participación y a través de la ayuda conveniente puede ser solucionada. ¿Y ahora qué hago? Doctor José Luis, le vamos a compartir algunas de las preguntas que nos han estado solicitando. Y bueno, la primera dice, ¿cada cuánto tiempo cambiamos las guardas? Yo pienso que es preferible ni siquiera usar guarda. Estamos muy acostumbrados a usarlo, pero las guardas no solucionan nada. Cada cuando, ya en términos prácticos, así como estamos acostumbrados a hacerlo en la odontología, pues cada que la veamos dañada, ¿no es cierto? De todos modos, las guardas, si están bien indicadas y bien diseñadas, se tienen que estar revisando, porque en la medida en que nosotros logramos un avance sintomatológico, no etiológico, sintomatológico, y el músculo empieza a manifestar cierta relajación, cierta manipulación, facilidad de manipulación, pues tienen que ser reajustadas, porque si nosotros estamos reprogramando un músculo a través de quitarle el espasmo que tiene, la guarda del día 1 no sirve para el día 2 porque ya hubo un ajuste. Entonces tendrían que cambiarse por dos razones y eso va a depender de paciente al paciente. Tendrían que cambiarse porque ya cambió el patrón muscular y la otra porque ya se desgastó la guarda. Entonces no hay una respuesta directa, sino es
una situación individualizada, ¿sí? Doctor, nos pregunta Leticia Medina, ¿cómo nos afectará esta situación del SARS-CoV-2 en el estrés? Que siempre hemos manejado los odontólogos. El desconocimiento y la ignorancia son lo primero que te lleva al miedo, ¿no es cierto? Al miedo. Entonces, están apareciendo afortunadamente muchos protocolos para poder enfrentar el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar métodos universales de control de infecciones en nuestro consultorio, que para este momento, para el año 2020, deberíamos de tener ya todos implantados en nuestra práctica dental. Y actualmente se están introduciendo mecanismos adicionales, como son caretas, como son vestimenta, como son batas, como son cubrebocas más específicos. Pero mucho de esto es el temor. A ver, mire, si nos vamos a las estadísticas y a las situaciones epidemiológicas, siempre que hay una pandemia, más de la mitad de la población se infecta. Es recomendable inclusive que se infecte, porque si no, ¿cómo la población va a crear mecanismos de autodefensa? ¿Cómo va a crear inmunidad? El problema en la infección es que hay un grupo muy pequeñito, pero sí se da, en que sufre de manera muy importante la enfermedad. Y hay otro grupo más pequeñito que va a morir. Esas personas tienen que ver mucho con la edad, los muy jóvenes, los muy viejos, tiene que ver específicamente en el COVID-19 con situaciones establecidas como diabetes, embarazo y también la hipertensión. Hipertensión que siempre y cuando esta hipertensión haya creado problemas vasculares y cardíacos importantes en el paciente, en vista de que cuando se afecte en alguien hipertenso el sistema respiratorio, va a afectar inmediatamente al sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué tanto nos va a afectar? Yo creo que va a ser en proporción inversa a cómo estemos dispuestos a enfrentarla. En proporción inversa a tomar la decisión de regreso al consultorio. ¿Cuándo es conveniente regresar al consultorio? En cuanto veamos que hay un aplanamiento. Este aplanamiento no puede durar 2 días, 3 días, como nos da la información en los diarios y esas cuestiones. Este aplanamiento es de meses. Así que cuando ya veamos nosotros un aplanamiento es muy buen momento, y ya estamos en esta etapa de regresar a los consultorios y brindarles el tratamiento a los pacientes con la seguridad que ellos están esperando, porque ellos también tienen miedo. Pero si el dentista tiene miedo, lo único que va a transmitir es miedo al paciente. Entonces, nosotros como dentista tenemos que prepararnos. ¿Que nos vamos a morir algunos? Sí, nos vamos a morir algunos. Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que recuperar nuestras vidas, tenemos que recuperar lo que somos, el yo tiene que recuperar al yo mismo y tenemos no que arriesgarnos, sino que enfrentar de manera inteligente y bien protegida la realidad que estamos enfrentando. Y eso mismo transmitirlo al paciente. Eso es lo que yo le contestaría a la persona que hace la pregunta. No me digas que no se oía ya después de mucho. ¿Aló? Hola, José Luis. Hola, Jaime. Bueno, no sé, hay varias preguntas más. No sé si tuvieron algún problema ahí en la producción, pero primero que nada quiero felicitarte. La verdad, estuve muy pendiente de toda la plática. Muy, muy, muy interesante. Es una lástima que haya habido que empujarla en tan poco tiempo, porque sí es una plática para más tiempo. Pero creo que, como bien dijiste, nos dejaste con muchas ganas de pensar y repensar realmente mucho de lo que hacemos en la clínica cuando se presentan pacientes con bruxismo de muchas formas, ¿no? Con repetidas fracturas en sus dientes, con dolor miofacial en la cara, de un lado, de los dos, desviaciones mandibulares, en fin. Realmente es un tema que da para mucho más. Pero mira, yo aquí leo otras preguntas. Dice,
El tratamiento, entonces, usted sugiere sea multidisciplinario, el protocolo a seguir, referir a psicoanalista mientras le damos su farmacología miorrelajante. No tiene que ser necesariamente un psicoanalista. El psicoanálisis es una de las opciones y es una de las variedades del tratamiento psicológico, ¿sí? Puede ser solamente la reflexión. Tú mismo puedes actuar con algunos pacientes enfrentándolos a su propia situación y ellos buscan aspectos mucho más prácticos, como pueden ser técnicas de relajación, técnicas de tai chi, técnicas de... Mira, simplemente el hecho de conocer los problemas, de enfrentarlos a sus problemas, muchos de los pacientes los resuelven. Hay otros que no, hay otros que requieren ayuda profesional. Hay que canalizarlos. Y yo, en lo personal, no me voy de abajo hacia arriba, me voy de arriba hacia abajo. Siempre los mando con un psiquiatra. ¿Sí? Aquí tenemos junguianos, aquí tenemos freudianos, pero siempre lo mando con un psiquiatra. Que él decida si nos vamos para abajo y si la ayuda solamente la puede cumplir un psicólogo. Pero yo siempre los mando con psiquiatra. Oye, me hiciste recordar a una señora que le recomendé yo que tomara, que hiciera yoga y resultó que era maestra de yoga. Pues, que lo haga bien nada más. Bueno, pero a lo mejor eso, el ser maestra le estresaba, ¿no? No podía disfrutar realmente. No tenía alumnos como nosotros ahorita no tenemos pacientes. Sí, mira, aquí hay otra pregunta que creo que es importante contestarla. Dice, ¿cómo responde un paciente a la terapia con dispositivos oclusales de acrílico y medicación antidepresiva o tranquilizante, pero sin apoyo psicológico? Es decir, ¿es más tardado el tratamiento sin el apoyo psicológico? Es que sin apoyo psicológico no hay tratamiento. Tú le puedes dar todas las pastillas que quieras, es como al diabético. Dale toda la insulina que quieres o dale todos los hipoglucemiantes, pero mientras él no haga la parte que le corresponde, ¿verdad?, de dieta y ejercicio, pues estamos incompletos. No se controla esa diabetes. Entonces, en un bruxómano, no importa cuántas veces le cambies o de qué material sea, si es rígido, si es flexible, un guarda, si le haces ajustes periódicos, si le das medicamentos, tienes que darte cuenta con ese planteo que estás atendiendo los efectos y nunca estás en favor de la causa. Yo creo que tienes que combinar. Ahora, esto es un problema complejo. No quiere decir que porque lo envíes al psiquiatra y porque tú construyas un guarda muy bonito, el paciente se cura. No, él también tiene que participar, ¿no es cierto? Sí, nosotros sí. exigimos. De hecho, casi todas las preguntas, hay muchas preguntas, pero todas giran alrededor de esto que creo que has explicado muy bien. Pero aquí hay una que destaca. Dice, doctor, buenas tardes. En los pacientes menores de 5 y 7 años, ¿el manejo desde el diagnóstico hasta el manejo es igual a lo que usted refirió hoy? Sí. Es que hay niños que refieren sus mamás que tallan los dientes dormidos, ¿no? Sí. Sí, pero recuerde a la persona que está haciendo la pregunta que yo di toda una serie de otras alternativas que provocan rechinamiento. No nada más es el bruxismo. El bruxismo es el diurno y el bruxismo es el nocturno. Pero hay otra serie de enfermedades que provocan rechinamiento. Yo creo que sí. Yo en un niño pequeño empezaría con una consulta con el internista para que podamos ver si el problema es orgánico y hay una situación asociada de rechinamiento orgánica o si es psicológica. Entonces ya ahí se deriva la situación. Ok. No, pues muy interesante, te digo, realmente todas las demás preguntas que yo tengo aquí giran alrededor del tratamiento interdisciplinario, que creo que es una de las cosas importantes que debemos recordar de tu plática. ¿Hay algo más que nos quieras platicar hoy? Tenemos todavía unos minutitos. Doctor Jaime, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y bueno, queremos seguir compartiéndole más preguntas que nos están enviando al doctor José Luis. Doctor, nos hacen una pregunta. ¿El bruxismo puede ser hereditario? A ver, sí y no. Genéticamente hereditario no es, ambientalmente hereditario sí es. Si tú actúas como tu padre, no, sí, estás manteniendo un ambiente que es propicio para la inestabilidad y que puede surgir a través de bruxismo, no. Pero si tú repites los patrones y esos patrones son adversos al desarrollo individual,
al acoplamiento de ambiental, al acoplamiento familiar, al acoplamiento social, al acoplamiento de los tiempos, pues va a haber una choque, va a haber una roce y las personas van a manifestar toda esa serie de respuestas psicológicas que hemos mencionado. Y muchas de ellas redundan en el sistema límbico, en los ganglios basales, en el músculo, y esa gente tú la vas a ver en tu consulta con desgaste dental. Entonces la respuesta es, genéticamente no. Psicosocialmente sí. ¿Aló? Miriam. Aló. Jaime, tú me preguntabas que cómo yo podía resumir algunas de estas cosas. Pues yo digo que tenemos ahorita, si somos visionarios, tenemos la creación de un nicho de oportunidad. Porque si nuestros pacientes sienten que los empezamos a tratar de manera diferente a lo que les han brindado en otros lugares, seguramente los links de filiación van a ser mayores. La recomendación va a ser mayor, porque todos sentimos cuando se nos está tratando mejor, todos nos sentimos, identificamos. Cuando nosotros hemos sido pacientes, inmediatamente hacemos las comparaciones y sabemos, ¿verdad?, cuando alguien nos está dando algo más que a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que esta es una gran oportunidad de trabajo. Hablando de bruxismo en general y hablando de bruxismo asociado a COVID-19, pues, oye, la gente vamos a estar con una situación muy difícil por los próximos meses y algunos otros se va a extender el tiempo, particularmente cuando estén relacionados los aspectos financieros, por un periodo enorme de tiempo. Empecemos a ofrecer estos apoyos, no nada más de urgencias por dientes rotos o restauraciones salidas, urgencias por apretamiento. ¿Vale? Oye, además la orejaterapia no crea aerosoles. Oye, pues no queda más que agradecerte. Te vamos a invitar en unas semanas nuevamente con otro tema interesante. A todos los que nos están escuchando, viendo en esta plática, dos avisos muy importantes. Uno, algunos no han recibido sus constancias de horas crédito. Recuerden que estamos en una temporada donde la oficina de la Asociación Dental Mexicana está cerrada y la persona que elabora esto está sola en su casa elaborando esto que tradicionalmente era una plática al mes, nuestros webinars de Webex. Sin embargo, ahora hay 3 webinars en la noche, 2 semanales a través de esta plataforma de IDEA Academia. Entonces, no se preocupen, todos van a recibir eventualmente sus constancias. Y el otro aviso es que la próxima semana tenemos el miércoles nuestras charlas de miércoles en casa. Vamos a contar con el doctor Alejandro Cárdenas, que es un internista que está tratando pacientes con COVID en el Hospital Ángeles. Nos va a platicar sus experiencias. Y vamos a tener también un invitado desde Londres, el doctor Raman Bedi, el profesor Raman Bedi, mi gurú en salud pública, y que nos va a platicar qué oportunidad se abre ahora para que finalmente la medicina y la odontología trabajen juntas. Es una charla de café, recuerden, el próximo miércoles 13 de mayo a las 13 horas, hora de la Ciudad de México, y va a haber traducción simultánea. Y el viernes, de hoy en 8, iniciamos un nuevo estilo de programa. Vamos a tener un programa que no es noticiero, pero sí lo es. No es de revista, pero sí lo es. Es de comentarios, es de opiniones, todo alrededor de nuestra profesión, de nuestra pasión, que es la odontología. Y ese va a ser los próximos 2 viernes a la 1 de la tarde. Y como mucha gente a final de este mes ya se va a reincorporar a sus trabajos y ya no vamos a contar con su asistencia en tiempo real, nos vamos a mudar a la noche. Les avisaremos con tiempo si va a ser martes o miércoles en la noche, para poder seguir teniendo estas charlas, estos intercambios tan interesantes como el de hoy. José Luis, de veras, muchas gracias. No sé si allá en la oficina ya recuperaron el audio.
Sí, agradecemos mucho esta conferencia, doctor José Luis Castellanos, a nombre de IDA Academia, por supuesto, información bastante útil. Agradecemos desde luego también la intervención del doctor Jaime Edelson, quien nos comparte también esta invitación, por lo cual, bueno, esperemos que estén atentos y que puedan seguir acompañándonos en esta nueva transmisión nocturna. Y bueno, no queda más que agradecer finalmente a todas las personas que estuvieron acompañándonos a través de las plataformas de Zoom y de Facebook Live en esta gran charla sobre bruxismo en la época del coronavirus. Gracias por todas sus preguntas y por sus amables comentarios. Los esperamos en todas estas charlas que estaremos teniendo a lo largo de la próxima semana. Bueno, les recordamos que esta conferencia está patrocinada por Ideas Dentales. Muy buenas tardes a todos.